Camilo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la especialización, a David, por este espacio que espero sea bastante enriquecedor. El día de hoy, digamos que hay una temática bastante compleja, digamos, de resolver si quisiéramos tener una conclusión al final. Sin embargo, creo que a partir de los tópicos que les voy a presentar, pudiésemos encontrar para algunos de los casos ciertas visiones que les podrán permitir a ustedes visualizar oportunidades en los negocios internacionales. En este caso, hablando de una temática y es de la internacionalización de las organizaciones a partir de lo que nos viene sucediendo en el mundo, ¿cierto? Como bien lo dijo Camilo, yo soy profesor de negocios internacionales hace más o menos unos 18 años y vengo acompañando esta especialización. Así que bienvenidos y esperemos que estas reflexiones que hoy trataré hagan parte de ese enriquecimiento como profesionales, como empresarios y demás. Digamos que para iniciar quisiera que entre todos tengamos claridad qué deberíamos entender por internacionalización, porque es una palabra de pronto que en ese día a día la podamos conversar, pero ¿será que todos entendemos lo mismo cuando estamos hablando de internacionalización de organizaciones? Esa es la primera pregunta que yo haría. Entonces, en ese orden de ideas, si nos vamos al tema teórico, pues la internacionalización se entiende como ese conjunto de operaciones que facilitan ese establecimiento de vínculos más o menos estables entre una organización y los diferentes mercados, esos mercados internacionales, y que esto se va dando a lo largo de un proceso que es creciente, pero que implica una proyección, ¿cierto? Entonces, de la noche a la mañana una empresa no se internacionaliza, a pesar de que estamos en un mundo globalizado, pero sí es importante entender que internacionalizar es más allá de una Impo-Expo, ¿cierto? Y que básicamente internacionalizar una organización es poner a esa empresa a actuar en ese entorno global. ¿Qué es importante en todo esto? Es entender que el propósito de esa internacionalización no es más que maximizar la competitividad y la eficiencia empresarial, aprovechando todo ese mercado internacional. Aquí hay un elemento, y es que en definitiva, a partir de lo que hemos vivido a principios de este año, muchas cosas vienen cambiando. Y lo otro es que seguirán cambiando. Bueno, ya venían cambiando, pero no a la velocidad que nos tocó a partir de esto que nadie se imaginó, ¿cierto? El asunto es que en muchas organizaciones ha tenido impactos positivos, en muchas otras impactos negativos, pero ese impacto en realidad ha estado en función de qué tan preparado está nuestra organización para afrontar dichos cambios, ¿cierto? Es decir, aquí estamos hablando de organizaciones que hoy nos exigen ser organizaciones muy flexibles, ¿cierto? Entonces, esa flexibilidad de esas organizaciones, quiero que la hablemos desde algunos tópicos, algunos elementos. Voy a tratar de cada uno de ellos tocarlo para poder dar una primera definición o una definición de ONU y qué pasará con la internacionalización de nuestras organizaciones a partir del 2020. Entonces quiero que tomemos estos temas. Impacto global del comercio, es decir, qué ha sucedido a la fecha, a partir de marzo de este año, qué sucedió, porque el mundo paró comercialmente, paró empresarialmente, es más, nos guardaron a muchos, ¿cierto? Y todavía seguimos guardados. Todavía no podemos hablar de pospandemia, todavía seguimos estando en pandemia. Que ya no estemos metidos 7 por 24 en un sitio es un tema diferente, pero seguimos en pandemia. El otro tema es la aceleración y la desaceleración de las megatendencias. Y ustedes preguntarán, pero este man, ¿por qué va a hablar de megatendencias? ¿Cierto? Y aquí la importancia de la megatendencia es porque, de alguna manera, la megatendencia no es más que la explicación de hacia dónde va el mercado, ¿cierto? Hablándolo socialmente. Entonces, desde allí yo tengo que tomarlo porque los negocios internacionales se permiten en la medida que entendamos hacia dónde va el mundo, y el mundo son personas. El impacto de las empresas internacionales en las diferentes economías, y aquí les puedo ahorita dar un ejemplo de lo que sucede con la economía de Estados Unidos, y muy al lugar a lo que está sucediendo en este momento a través de las elecciones que todavía no se han definido y que ponen en vilo
básicamente la economía mundial. Es un tema bastante complejo. El tema del teletrabajo. Hoy venimos todos haciendo teletrabajo porque nos tocó, no porque estuviésemos preparados, pero hay que hablar de teletrabajo y sobre todo el teletrabajo en los negocios internacionales. Hay una temática que más que ser de negocios internacionales es de un tema de mercadeo y ventas, pero que nosotros como negociadores no podemos desconocer, y es qué está sucediendo con el tema del comercio. Todos hablábamos de omnicanalidad, pero la realidad es que más que omnicanalidad es hablar de comercio unificado, y vamos a hablar de un poquito de eso. Y en definitiva, algo que hoy estamos viviendo todos y cada uno de nosotros, que es las economías de bajo contacto. Entonces, iniciemos este proceso y sobre esa conversación veamos a ver qué sucede. Lo que es claro es que hoy los efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados por las pandemias o por la pandemia. Es más, lo vemos hasta localmente con nuestras ciudades. Aquellas ciudades donde no han sabido manejar esto son ciudades que se han demorado en su apertura o han abierto y han vuelto a cerrar y las economías locales se están cayendo, ¿cierto? Lo claro es que si estamos hablando de negocios internacionales, estamos viendo que hay una dependencia en gran medida del comercio internacional. Hoy el turismo está prácticamente parado, ¿cierto? Hay algunos espacios que están abiertos, pero uno diría que en general, de lo que se estaba viendo, de lo que era el turismo en el mundo, está muy, muy, muy quieto. Las exportaciones de productos básicos están siendo básicamente como afectados, ¿cierto? Y un elemento que es esencial en los negocios internacionales, que es la inversión extranjera directa, en definitiva, hoy no sabe qué hacer, hoy no sabe dónde poner esos capitales. Lo que es claro es que la gran mayoría de los capitales que están invertidos en Asia, muchos de ellos han salido, ¿cierto? Entonces, estos elementos no los podemos descuidar, es un elemento que hoy nos muestra la radiografía de lo frágil que es nuestro mundo económico, y hoy el primer afectado realmente ha sido el comercio internacional. De este comercio internacional pudiésemos hablar que, por ejemplo, China, mal contado, es el 20% del comercio internacional relacionado con, con el tema de proveer, ¿cierto? Productos terminados, productos intermedios y materias primas. Y el asunto es que China cerró, y por mucho tiempo cerró. Yo diría que por unos 4 o 5 meses estuvo cerrado. Y eso generó escasez de piezas en el mundo. Muchas empresas se vieron abocadas por salir a ver qué hago. Y el qué hago es empezar a tocar puertas. Y una de las puertas que en primera instancia se tocó fue la puerta interna. Es decir, ¿qué puedo solucionar desde el propio país porque tengo una escasez de piezas? O si no hay una escasez, hay un tema de demora en los tiempos de envío. ¿Cuántos envíos, por ejemplo, de los que estaban comprando, no sé, en una Alibaba, terminaron cancelando el pedido porque no había forma de determinar en qué momento había una llegada de un producto después de haber sido pago, ¿cierto? Entonces, lo que es real es que hubo una demora en esos plazos de entrega, en muchos casos hubo escasez de piezas, en muchos casos hubo una interrupción significativa en piezas con suministro confiable. Todo esto lleva a que, en definitiva, el mundo empiece a desacelerarse. Y desde allí podemos hablar que hay un desaceleramiento relacionado con las expectativas de crecimiento de la economía mundial. Es más, se espera que el impacto llegue a más o menos el 5%, si no es más, ¿cierto? Lo que es claro es que se requiere volver a repensar todas esas cadenas de suministro, ¿cierto? Pero lo grave es que esas cadenas de suministro no se reinventan de la noche a la mañana, eso requiere tiempo, porque es que cuando uno contrata a nivel internacional, uno contrata no solamente un tema de precios, sino calidad de fabricación, capacidad, entregas y demás, ¿cierto? Adicional a todo eso, es bueno que veamos qué es lo que sucede en el mundo. Ahí en el mapa que ustedes ven en este momento, no es más que las grandes rutas marítimas. Pero detrás de todo eso está un elemento que en comercio internacional se llama choke points, que básicamente nos enseña cuáles son esos cuellos de botella relacionados con el comercio marítimo internacional, si estamos hablando del tema marítimo, ¿cierto? Entendiendo que el 90% de la carga se va por mar,
¿cierto? Entonces nos encontramos una serie de sitios en el mundo que de alguna manera hoy están siendo manejados y son bastante vulnerables, ¿cierto? Las piezas que nos llegan a nosotros en Latinoamérica pasan básicamente por un estrecho que es sumamente importante, que es el estrecho de Malaca, ¿cierto? Esas piezas que vienen de Oriente. Entonces, entender que esto está sucediendo, pero hoy esos choke points se están trasladando también a temas electrónicos, ¿cierto? Entonces, ojo, el mundo no es solamente un tema físico, también estamos hablando de todo el tema electrónico. Pongo un tema, el 5G, ¿cierto? ¿Qué sucede con el tema de la 5G? ¿Cierto? Estoy hablando de velocidades. El otro tema que quiero poner en colación es el tema del desarrollo de las megatendencias y el impacto básico de lo que es el COVID a estas megatendencias. ¿Qué es importante entender de una megatendencia? La megatendencia no son más que cambios de largo plazo en el comportamiento y actitud de los consumidores, pero que se da a lo largo del mundo, o sea, no es solamente un grupo poblacional, no, es en el mundo, ¿cierto? Y lo otro es que abarca múltiples sectores. Básicamente, si entendemos hacia dónde van las megatendencias, podemos identificar hacia dónde se va a mover próximamente el mundo, y por eso esa importancia, ¿cierto? En ese orden de ideas, veamos algunas megatendencias, aquí lo llamo como drivers, algunas megatendencias que son las principales, las 20 megatendencias las pueden ustedes leer allí. Lo que es claro en esas megatendencias es que hoy están siendo impactadas. A unas las aceleraron, ¿cierto? A otras pasan a desacelerarse a tal medida que casi pasan a ser menos prioritarias, ¿cierto? Ahora, ¿qué es importante? Es entender nuestra industria, nuestra empresa, nuestra economía, a cuál de ellas o por cuál de ellas puede ser afectada. Pongamos un ejemplo de las que yo tengo resaltadas. Vida saludable. En vida saludable uno pudiese decir que las empresas hoy están captando oportunidades de negocios en ese estilo de vida del consumidor. Y lo que es claro es que hay gente fitness, lo que es claro es que hoy hay gente con el tema del healthness, ¿cierto? Hay cuidado de la salud, hay cuidado personal, ¿cierto? Y si a eso le sumamos un tema de COVID, que no es más que nos están pidiendo que nos cuidemos, venga, ¿cómo vas a hacer esa relación? Hoy lo que es real es que a esta megatendencia nos la aceleraron. ¿Cómo la podemos aprovechar? Porque es que el mundo uno lo puede ver o medio lleno o medio vacío. Aquí yo creería que hay un mundo de oportunidades para nuestras empresas, ¿cierto? Entonces, así como ese ejemplo pudiese meter en cada uno de ellos, solo que el tiempo no es suficiente. ¿A qué les invito? Los invito a que analicen cada una de las megatendencias y vean particularmente a sus empresas cómo las afecta. El otro elemento, que es un elemento esencial, y es el tema de las empresas internacionales. Pueden ser multinacionales, pueden ser multilatinas, pueden ser los grandes emporios que tienen inversión extranjera directa en diferentes países. Mírenlo desde diferentes puntos de vista. Es más, si esto hasta lo relacionamos con lo que está sucediendo en Estados Unidos, fíjense que el presidente actual ha hecho bastante fuerza alrededor de cómo volver a renacer esa industria local, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que venga, yo cómo vuelvo atractivo el comercio, las empresas internacionales a nivel de Estados Unidos, ¿cierto? El asunto es que hoy, por ejemplo, ha salido a relucir hasta en Colombia el tema de, venga, compre hecho en mi país, ¿cierto? Y ese compro hecho en mi país no solamente va en relación a las empresas nacionales, sino, ¿por qué no?, generar las mejores oportunidades para que una empresa internacional se ubique en Colombia, ¿cierto? Entonces miremoslo desde ese punto de vista. Fíjense el impacto de estas empresas internacionales en Estados Unidos. Las cifras dicen, las cifras son bastante interesantes. Eso que están viendo ustedes allí en ese momento hace parte de un webinar que se dio por el Consejo de Estados Americanos en Europa hace más o menos unos 3 meses. Y básicamente dice eso, las empresas internacionales representan el 25% de las exportaciones de Estados Unidos. Solo eso radica la importancia, porque ahí está diciendo que, hombre, son grandes generadores de riquezas para el país, ¿cierto?
pero también están aportando el tema de la tipología de empleo, ¿cierto? Y fuera de eso son grandes generadoras de impuestos. Entonces, fíjense la importancia de poder desarrollar oportunidades, en este caso hablo de gobiernos, para que se ubiquen estas organizaciones en nuestros países. ¿Y por qué no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Panamá, donde tenemos ventajas comparativas muy interesantes. El tema de tener dos mares, el tener un canal, el tener una geografía que nos permita a nosotros poder especializar ciertos productos. Todas esas son ventajas tanto comparativas como también, si las desarrollamos nosotros, competitivas, que nos permitan a nosotros ser atractivos para estas organizaciones. Y son organizaciones que van a generar riqueza dentro del país. El otro elemento que hay que mirar, en definitiva, es el tema del teletrabajo. Es más, pongo esta foto porque hasta me parece mucho a mí. Yo me pongo corbata de la mitad hacia arriba y de ahí abajo estoy lo más cómodo, estoy en mi casa, en una buena silla, pero eso es lo que está sucediendo hoy. Pero la realidad de ese teletrabajo es que hay que entender qué es teletrabajo y cómo eso afecta a nuestras vidas. Y el teletrabajo no es más que una forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de la oficina central. ¿Cierto? Hoy lo estamos viviendo en nuestra casa, pero no necesariamente en nuestra casa. Uno diría, si hoy mi mercado está en Europa, ¿yo por qué tengo que tener una oficina en Colombia alrededor de eso? Hombre, deslocalicemos. Entonces, estamos viendo que hasta el teletrabajo nos facilita poder hacer mejores negocios, en este caso, internacionalización de nuestras empresas. ¿Cierto? Aunque el teletrabajo se venía, digamos, dando cada vez más en nuestras organizaciones, sobre todo hasta por temas de facilidad en el transporte, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen en las grandes urbes, caso Medellín, Bogotá tiene un gran problema donde para ir a una oficina uno se puede demorar hora y media de ida, hora y media de venida, son 3 horas de la vida diarias que uno está perdiendo. Y cómo el teletrabajo puede resolver esas problemáticas y, ¿por qué no?, volver a las personas mucho más productivas. Sin embargo, entendámoslo desde este otro punto. Y el punto es que hoy nos adaptamos a algo, pero realmente nada ha cambiado. Y para hacer teletrabajo necesitamos organizar, valga la redundancia, nuestras empresas, nuestras organizaciones, prepararlas para poder hacer eso. No porque nos toca. Pero lo que sí vimos, o vieron muchas de nuestras organizaciones, es que el teletrabajo es posible. La virtualización de los puestos de trabajo es posible, ¿cierto? El poder hacer una actividad específica no se tiene que hacer en la misma ciudad, ¿cierto? Si yo estoy diciendo que necesito un jefe de compras, que las principales compras son en Oriente, ¿para qué lo tengo en Colombia? Lo tengo en Oriente, ¿cierto? Y cosas como esas. Entonces el teletrabajo lo permite hacer, ¿cierto? Lo que es claro es que el teletrabajo tiene grandes efectos en la internacionalización de compañías, además, en el comercio exterior. Y hay algo que es importante en el tema de los negocios internacionales, el desarrollo de confianza. Fíjense que a muchos de ustedes en este momento, bueno, no los conozco. Sin embargo, si solamente fuera una voz o si fuera un tema grabado, no sé qué impacto generará, pero en la medida que podamos interactuar a través de una herramienta como esta, creo que empezamos a generar confianza entre las partes. Y esa confianza en el corto, mediano, largo plazo lo que generan son oportunidades comerciales. Y básicamente quien es un vendedor comercial requiere hacer eso, ¿cierto? Lo que es claro es que hoy difícilmente nos podemos mover, ¿cierto? Porque no hay líneas aéreas que están llegando a esos países o a diferentes países o están muy limitadas. ¿Cierto? Entonces tenemos que adecuar todo eso a nuestras organizaciones. Lo que es claro es que el teletrabajo llegó para quedarse y llegó para quedarse sobre todo en negocios internacionales. Y pensémoslo desde ese punto de vista. Otro elemento, hablándolo rápidamente, que ya me voy como extendiendo, es el tema del comercio unificado. Ahorita hablamos un poquito de eso, el comercio unificado. De alguna manera, aquí están viendo ustedes como realidades del mismo consumidor, viendo el mismo producto desde diferentes puntos de vista. Y eso es lo que sucede. Hoy tenemos algo que se llama omnicanalidad en muchos de los casos, pero no estamos aprovechando esa omnicanalidad, porque quien llega, por ejemplo, a nuestro Instagram, él posiblemente está viendo algo, le gustó algo, pero no le podemos hacer trazabilidad. Después entró por Facebook y no le podemos hacer trazabilidad. O le hacemos una trazabilidad con una base de datos, porque al menos Facebook y Instagram son de la misma familia, ¿cierto? Pero difícilmente se pueda generar
digamos, un seguimiento a ese cliente. Y posiblemente ese cliente termine pagando en una tienda física, en algún otro sitio, por el mismo producto que vio. Pero si yo le tuviera una trazabilidad a través de la misma base de datos, pudiese ser un tema bastante potente, ¿cierto? Entonces, ese comercio unificado es supremamente importante y creo que los negocios internacionales no pueden olvidar eso. Es como yo, con ese canal, llámese un gran broker, o llámese un representante, o llámese un comercializador, mayorista o minorista, que llegue a ese país destino, me permita a mí conocer qué es lo que está sucediendo para poder entregar una oferta de productos y servicios, hombre, más apropiados, ¿cierto? Y aquí es donde entra a trabajar este tema de no solamente de omnicanalidad, sino del comercio unificado. Llegamos a un tema que entró para quedarse, y lo llaman la economía del bajo contacto, ¿cierto? Esa economía de bajo contacto parece ser como el nuevo estatus de nuestra sociedad. Y el tema es que entre más se demore la pandemia, más se agrava este resultado, ¿cierto? Porque ya va a quedar casi en nuestro ADN. Esa economía de bajo contacto la estamos viviendo todos, en el contexto profesional, en el contexto personal, en el contexto social, ¿cierto? El asunto es cómo ponemos a trabajar esa economía de bajo contacto en nuestras organizaciones. Lo que es claro, señores, queramos o no queramos, esto que estamos viviendo no se va a ir mañana. Esperemos que con ese encontrar esa posible vacuna se pueda, digamos, apresurar el proceso. Pero la realidad es que esto va a ser una recuperación larga, lenta y muy accidentada. Fíjense, muchos de nuestros países están volviendo a cerrar, ¿cierto? Nuestras ciudades están empezando a cerrar. Yo estoy ubicado en Medellín, Colombia, y en Medellín, Colombia ya están poniendo toques otra vez de queda, ¿cierto? Es decir, los niños no pueden salir el fin de semana a pedir dulcecitos. Hombre, están volviendo a cerrar. Entonces, es algo que nos tendremos que acostumbrar, pero ojo, acostumbrar también a nuestras organizaciones a que se adecúen a esa realidad, ¿cierto? Porque si no van a desaparecer. Les cuento que como consultor y empresario acompaño muchas empresas alrededor de desarrollo de franquicias y venta de franquicias, y de 25 conceptos que represento, yo diría que 23 se tuvieron que reinventar casi totalmente, ¿cierto? Y a muchas de nuestras organizaciones le toca eso, reinventarse. Entonces, eso es importante lo que está sucediendo. Entonces, tratemos de sacar conclusiones a partir de todos estos tópicos relacionados o estos elementos que hemos hablado alrededor de que nos han afectado. El tema del impacto global del comercio, el tema de la aceleración y desaceleración de las megapotencias, el impacto de las empresas internacionales en nuestras economías, el tema del teletrabajo, el comercio unificado y este último tema que acabamos de ver que se llama la economía de bajo contacto. Tratemos de sacar algunas conclusiones. Entonces, ¿qué sucederá con la internacionalización de nuestras organizaciones después del 2020? Yo aquí pongo algunos tópicos. Primero, ¿creen ustedes que se enfriará esa hiperglobalización? ¿Ustedes cómo se responderían? Yo les puedo responder que la realidad es que hoy esas organizaciones, esa hiperglobalización, digamos que habrá un pequeño desaceleración, pero creería que hoy va a ser más consciente la globalización y esa va a ser una de las consecuencias. Lo otro es, lo que es claro, es que esta crisis ha generado como un test de esfuerzo en nuestras organizaciones. Y al haber pasado ese test de esfuerzo nos hemos dado cuenta que hay organizaciones que no resistieron y se partieron, salieron del sistema. Otras que salieron completamente renovadas, otras que se dieron cuenta que eran bastante fuertes y no habían entendido que tenían unas ventajas competitivas que hoy pueden explotar, ¿cierto? Entonces, ese test de esfuerzo fue muy interesante. Hay un elemento que es esencial y es que en definitiva para la recuperación necesitamos estimular la demanda, ¿cierto? Y no, el que está llamado a hacer todo esto es básicamente el Estado. Entonces la pregunta es, ¿cómo la universidad, el Estado y la empresa vamos a sacar adelante esto? Porque no es el hecho no solamente del Estado, sino cómo entre todos podemos hacer eso, ¿cierto? Hay un elemento, y más se ve en el tema de negocios internacionales, y es el tema de que
es necesario generar confianza en los equipos de trabajo, generar cohesión en esos equipos de trabajo y con base en eso desarrollar planes que no son planes estáticos, sino que planes cada vez más dinámicos, de tal manera que podamos aprovechar esas diferentes oportunidades que van saliendo día a día. Reconstruir o repensar nuestras organizaciones, yo creo que está suficientemente dicho. Aquí las empresas que manejaban modelos de negocio estáticos se fueron a otro cuento. Es necesario volver a reinventarnos. Dentro de ese tema de reinvenciones, pues hombre, es importante lo que está sucediendo con las nuevas cadenas de suministro. Yo puedo hablar específicamente con Colombia, lo que está sucediendo con el sector textil-confección, que las empresas, en este caso americanas, se dieron cuenta de la dependencia de Oriente y cómo están haciendo grandes inversiones en el caso en Colombia. Y muchas de estas industrias se vienen reinventando, tratando de no poner los huevitos en la misma canasta. Ahí lo que tenemos nosotros como empresarios es volvernos interesantes en el mediano y largo plazo, de tal manera que aprovechemos el cuarto de hora que hoy tenemos. En definitiva, mejorar las cadenas de suministro y buscar proveedores. Ojo con un elemento, y es que hoy los datos son oro, señores, son oro. Tratemos de vincular a ese cliente, a ese proveedor detrás de todos esos datos. Y hoy, en definitiva, la nueva normalidad nos va a permitir ser mucho más competitivos, ¿cierto? Ahí está incluido el tema de las reuniones virtuales, las compras online, movernos sin salir de casa, todo el tema de teletrabajo. Y, en definitiva, tenemos que aprovechar a esos consumidores que no son tan fieles a las marcas, ¿cierto? Y que hoy están encontrando alternativas en opciones que pueden ser hasta muchísimo más interesantes. Entonces, saquen ustedes conclusiones alrededor de este tema de internacionalización después del COVID o después del 2020. Y yo creo que a partir de hoy se ha configurado un nuevo presente para nuestras organizaciones.